Hoy presenté el trabajo que escribí para el final de mi máster, que entregué en septiembre de 2024, que intenta pensar un vínculo entre la teoría de la historia y la narración en Benjamin a partir de dos textos que son El narrador de 1936 y las tesis sobre el concepto de historia de 1940. Este trabajo explora a partir de diferentes conceptos como el de la temporalidad continua o discontinua. Específicamente intentó hacer un paralelo entre la novela, de la que es cuestión en El narrador, y la historia oficial evocada en las tesis, porque me parece que la temporalidad de ambas es esta temporalidad continua, objetiva, que intenta crear relaciones causales entre los hechos y solamente conectándolos de esa manera explicativa e informativa. Estas ideas me permiten pensar una narración de lo que sería la tradición de los oprimidos, de la que habla en las tesis, que es esta historia de los revolucionarios vencidos, una historia discontinua que no se puede leer en un tiempo homogéneo, que Benjamin llama este tiempo homogéneo y vacío. Es al contrario una temporalidad que solo puede acontecer bajo la amenaza de muerte. Y en ese sentido mi trabajo es de cuestionar la posibilidad de un relato de esta tradición de los oprimidos. Esta exploración intento hacerla a partir de conceptos como la imagen dialéctica, porque la imagen dialéctica es también este acontecimiento que tiene que es como un relámpago que acontece de manera imprevisible. Y entonces intento pensar una forma en esta forma que podría tener la imagen dialéctica y la narración de la tradición de los oprimidos. Pienso también mucho a través del trabajo de Chantal Akerman, porque siempre a través de su arte, de sus instalaciones, vídeos, opera un proceso de rememoración, sobre todo a través de la figura de su madre, y nos permite pensar este pasado que es tan importante para pensar también nuestro presente.